Una carta con remitente falso. En su interior, insultos y dibujos amenazantes para aquellos que, como Amparo y Francisco, defienden pacíficamente la prolongación del Cabañal. Al igual que otros vecinos, desde que manifestaron públicamente su apoyo a la continuación de las obras, las agresiones verbales no han cesado. Este no ha sido el único incidente. Han llegado a encontrar palillos en las cerraduras para impedir el paso al local donde se está efectuando la recogida de firmas. Incluso las llamadas de teléfono sin nadie al otro lado se suceden cada vez con más asiduidad. Ells estan 10 anys dient el que els ha donat la gana. El que els ha donat la gana. I nosaltres callats, i ningú ha dit res. Ara que se manifestem, ara... O sigui, que això no és ninguna democràcia. Ayuntamiento, para que sepa la alcaldesa que queremos estar con ella para que sea la prolongación que se haga lo antes posible. Hemos recibido unas cartas increpándonos, insultándonos y amenazándonos y no sabemos el por qué ni quién. Las extorsiones están siendo investigadas después de que los afectados hayan denunciado los sucesos ante la comisaría de policía. Mientras tanto, continúa la recogida de firmas para la prolongación de la avenida. Pese a ello, continúan ejerciendo su libertad de expresión. Hace 3 semanas que comenzó la recogida de firmas y ya cuentan con más de 4.000.